Para la clase de hoy acerca de las resistencias NTC, entonces vamos a ver que dentro de la OAR hay una serie de puntos en los cuales yo voy a poder tener relación, o el IC Power va a tener un control acerca de lo que está funcionando, de qué temperatura hay en cada sector. Por ejemplo, podemos ver que hay aquí hay una resistencia NTC de 10K y un condensador de 100 picofaradios que hacen el conjunto para poder enviar la información al IC Power para decirle en qué temperatura está trabajando el amplificador o todo lo que tiene que ver acá con la señal. En este caso, si se presentara una elevación de temperatura, muy fácilmente el IC Power puede deshabilitarle el voltaje a la radio y deshabilitarlo hasta que no se enfríe, hasta que no llegue a la temperatura adecuada para su funcionamiento normal. Por ejemplo, se dice que un funcionamiento normal está entre unos, el funcionamiento normal de un celular puede estar entre 15 grados a 35 grados Celsius. Entonces esto me permite tener una idea, por ejemplo, en las ciudades donde hace mucho calor, como donde estamos nosotros, que supera los 35, 37 grados, los teléfonos trabajan casi que siempre cuando hacemos una llamada y tiene una actividad, el teléfono se calienta. Muchas veces, en algunos casos, nos puede salir algunos mensajes de temperatura, y eso porque el funcionamiento pues hace que se active un calor interno, el funcionamiento normal de los componentes electrónicos, y se suma ya la temperatura ambiente. Entonces esto crea también algún problema, y más si el teléfono ha sido mojado y tiene algún sulfato que aporte a que haga más temperatura interna. Esto va a ser puede ser controlado por el iPhone en cada sector. Entonces es lo bueno, porque en los otros teléfonos también tiene resistencia NTC, pero por lo general solo traían solo medía generalmente el calor de toda la OAR, y más que todo siempre estará cerca del sistema de carga. En este caso, cada sector tiene una resistencia NTC, en este caso para medir lo que tiene que ver con la señal, con el PA, con el amplificador. En este caso la cámara tiene una resistencia NTC que también está enviando información de la temperatura que se pueda presentar en la cámara. Si se calienta mucho, no nos va a dejar abrir la cámara, o se cerrará dándonos un aviso de que la temperatura de la cámara ha excedido el límite, que hay que esperar, ya sea porque el teléfono se dejó activada la cámara y no nos dimos cuenta. Esto puede hacer que se recaliente, puede quemar la cámara incluso. Entonces para eso tiene estas resistencias NTC. Aquí vemos otra, la resistencia del condensador, este conjunto siempre azar. Esta es la Forest Heat, o sea, quiere decir que esta es la NTC, la resistencia NTC de la parte del frente. Por acá entonces se puede también gestionar cuando estemos hablando en llamadas en el auricular, en caso tal de que se nos pueda recalentar mucho esa área que tiene que ver por la zona del auricular. Aquí vemos una también muy importante, que es la H6P, que es la NTC, la resistencia que está controlando acá, o está enviando información de la temperatura que se pueda presentar en el procesador y en la memoria RAM. Recordemos, o si no sabíamos, el procesador, lo que vemos arriba no es el procesador está abajo de esta capa, porque esto es doble capa. Este procesador es doble capa y solo vemos un pedacito del procesador. El abajo tiene su procesador y arriba tiene la memoria RAM. Entonces aquí en este lado se controla la temperatura que está teniendo, y eso lo recibe el IC Power, y ya gestiona esa información para determinar y enviarle al procesador en caso tal de alguna alerta, él pueda entonces enterarse de las temperaturas que están sucediendo dentro del teléfono. Pero el IC Power, aquí vemos que también tiene una calibración de temperatura. Resulta que el IC Power no va a determinar solo la temperatura que hay acá, sino que se calibra por una propia resistencia que tiene acá de 3.92K, y está cerca al IC Power, lo más cerca posible, y por ahí es donde se calibra. Entonces la temperatura inicial que hay acá es la que se va a determinar
para poder funcionar las otras, porque si acá digamos aparecen 30 grados Celsius, entonces ya a partir de ahí internamente él tiene su configuración exacta, qué temperatura puede trabajar cada componente. A partir de ahí entonces hace la suma y determina a qué temperatura puede trabajar. Digamos, si la temperatura ambiente a la que estamos es de 35 grados, la que estoy yo acá en este momento, entonces acá parte con esa temperatura y entonces ya ese componente, cuando pase una temperatura de 40 grados, por decirlo así, 38 grados, ya hay una información de que se está elevando la temperatura. Puede que sea una temperatura mayor, pero así es que trabaja. Cuando nosotros encontramos el plano es muy fácil poder saber cuántos componentes tienen relación a una resistencia que envíe información acerca de la temperatura. Por ejemplo, el U17, que era el driver strobe, que era el conductor de voltaje hacia el LED de la cámara, entonces tiene también una entrada NTC en la E1, entonces ahí controla la temperatura que está generándose en el flash LED o en el LED del flash, y entonces puede determinar si cancela el funcionamiento o si la temperatura está normal. Si nosotros colocamos NTC acá, me va a llevar a todo lo que tenga relación. Acá este IC tiene relación y todo esto afectaría en caso tal de que me muestre algún error de temperatura interna. Acá me dice que también la batería tiene también una resistencia NTC o recibe una información hacia el procesador. Entonces eso resulta que es en el conector del flash de carga, y ahí podemos mirar que nos lleva entonces y gestiona lo que es la temperatura en el momento de la carga. En el momento de la carga, si se presenta una temperatura elevada, pues va a cortar el suministro de voltaje para cuidar la batería y cuidar partes de la board. Si seguimos mirando, nos va a llevar aquí, bueno, acá nos traía este punto de prueba, y acá me dice más o menos qué voltaje puede circular acerca de esa línea. Me dice que 2.5 voltios pueden haber en la línea de la batería hacia el IC Power. El IC Power gestiona lo que es la temperatura de la batería. Creo que me equivoqué, había dicho que el procesador. Aquí vemos que nos indica que es el PMU, que ya sabemos que es el U7, que es el IC Power. Si seguimos buscando, acá también me muestra entonces, este es el mismo, sino que este recibe el conector y pasa al IC de Power. Acá vemos, y acá entonces estamos lo que tenemos en el plano. Vemos el forehead, que es la temperatura del frente, de la parte frontal de la board. Está la temperatura de la cámara, está la temperatura del amplificador de señal, el amplificador de potencia de señal, está la temperatura del H6P, que es el conjunto entre el procesador y la memoria RAM. Ahí podemos ver, y acá entonces también me aparece TCAL, que es calibración de temperatura del PMU, del IC Power. Todos manejan ese voltaje, queriendo decir que si ese voltaje no están teniendo comunicación con el IC Power. Así podemos determinar fácilmente. Ahorita ya nos lleva entonces al esquemático donde esté. Aquí el strober, la NTC, el strober, la resistencia, y acá entonces está todo lo que estábamos planteando. Todo llega al IC Power en la división NTC. Recuerden que el IC Power tiene varias particiones, que entonces en este caso están los botones y líneas detectoras, aquí las líneas de comunicación, aquí entonces líneas que se comunican directamente entre el procesador y el IC Power, aquí las líneas AMUX. Entonces son varias líneas que traen acá información de lo que hay que hacer, inclusive también entonces acá vemos las líneas de los botones, porque recuerden que cada vez que oprimimos un botón
Si el teléfono está en ahorro de energía, tiene que activarse y por este lado se puede gestionar esa función. Ahora lo que estamos estudiando, vemos como acá, vemos que está la línea de calibración de temperatura. Acá está la calibración, se realiza por esta resistencia de 3.92K y un condensador de 100 picofaradios en esa línea. Aquí entonces se toma la temperatura ambiente, se calibra el IC Power, porque si arrancamos a viajar en una temperatura, él no va a tener siempre esa temperatura, porque llegamos a un clima de unos 10 grados, de temperatura o 12 grados, entonces él automáticamente se calibra y toma entonces esa referencia. Acá podemos ver que entonces están las 4 resistencias NTC. Está la del forehead, que es la de al frente, la cámara, el radio o la señal, el amplificador de señal y el H6P. Cada uno de ellos viaja hacia el IC Power y vamos a mirar entonces qué significa NTC. Un termisor es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad que presenta un semiconductor con la temperatura. El término termisor proviene de Thermally Sensitive Resistor. Existen dos tipos de termisor: NTC, que es el que estamos mirando en este momento, coeficiente de temperatura negativo, y PTC, coeficiente de temperatura positivo, también llamado positor. Cuando la temperatura aumenta, los tipos PTC aumentan su resistencia y los NTC la disminuyen. El funcionamiento se basa en la variación de la resistencia del semiconductor debido al cambio de la temperatura ambiente, creando una variación en la concentración de portadores. Para los termisores NTC, al aumentar la temperatura, aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor. De ahí que el coeficiente sea negativo. Para un termisor NTC, la característica es hiperbólica. Para pequeños incrementos de temperatura se darán grandes incrementos de resistencia. Voy a mostrarles un claro ejemplo de cuando falle la resistencia NTC o el termisor NTC, en cuanto a que en la línea que tiene que ver con la cámara, esta falla nos va a arrojar, o esa línea de ese termisor nos va a arrojar este error. No va a dejar activar el flash, por lo que ustedes alcanzan a leer: el flash desactivado, la temperatura del iPhone debe disminuir antes de que pueda usar el flash. Si nosotros analizamos, la temperatura no está ningún elevada. En este caso pues la estoy cargando, por eso se calienta un poquito. Esta temperatura es la ambiente, la que tenemos ahorita fuera del teléfono, 35 grados. La interna o debajo de acá del sector de la cámara está entonces en 39 a 38 grados. Ahorita empieza a elevarse porque la cámara está ya activa y esto genera un poco de tensión en la cámara, o genera ahí un consumo y hace que se vaya aumentando la temperatura poco a poco, pero con esta temperatura debería de trabajar la cámara. Esto se debe a que, como ahí vemos en esta board, como lo podemos analizar acá, ese termisor que está ahí, está fallando en esta board. En este caso lo desconecté para que ustedes pudieran ver. Si uno lo desconecta, en algún momento funciona, pero después de que quiera examinar la temperatura y no la encuentre, va a determinar que la temperatura está alta y no va a dejar activar nunca el flash. Nos va a salir ese error que podemos analizar ahí, y esto entonces es lo que podemos saber cuando está fallando esa línea. Solamente por un termisor, por un solo componente, nunca nos va a dejar funcionar el flash, así el flash esté bien, así todos los IC y todos los voltajes del flash estén bien. Si ese condensador que está al lado de la resistencia de 10K o la NTC, si está en corto, también nos va a generar un error, porque resulta que aquí entonces, a lo que se eleva la temperatura, entonces aumenta su conductividad y deja ir el voltaje de referencia que tiene a este lado. Un voltaje de referencia, si miramos los voltajes en el plano, aparece que es de 2.5.
el voltaje de referencia en determinado momento. Ese voltaje lo envía en determinado momento al hacer la lectura, al hacer el escaneo de la temperatura de este sector de la cámara. Entonces, al encontrar el termisor con una temperatura caliente, que aquí esté caliente esto, él va a dejar pasar más voltaje a tierra. Entonces esa pérdida de voltaje, entonces lo interpreta el IC Power como que aquí está elevada la temperatura y no nos va a dejar activar la cámara. Si yo bloqueara el teléfono, yo lo bloqueara y esperara que se enfriara toda la temperatura, van a ver que va a seguir dando el error. Por ejemplo, aquí alcanzó a aumentar a 42 grados, pero voy a esperar, voy a desactivarlo. Vamos a esperar que baje y verá que va a seguir saliendo el mismo error. Aquí vemos que la temperatura ya ha disminuido. Ahora vamos a mirar. Y nos sigue dando la alerta todavía. Aquí nos sigue dando la alerta de que el flash está desactivado. A pesar de que ha bajado bastante la temperatura, ha bajado casi a lo normal que es la temperatura interna del teléfono. En este caso, porque lo tengo sin blindajes, esta temperatura aumenta al no estar disipando calor el procesador y los componentes que están por la parte de abajo. Ahí vemos que ese error nunca va a desaparecer hasta que no coloquemos otra vez el termisor NTC aquí donde va. Bueno, está debajo del conector de la cámara. Entonces esto se puede presentar y lo vamos a tener a menudo en el local, muchas veces porque la gente desarma los teléfonos y comete errores y arranca algunos componentes, a veces por el sulfato y la humedad también se pueden dañar algunos componentes. Voy a mostrar cómo lo voy a cambiar porque, por ejemplo, aquí en este caso y en la mayoría de los casos un componente de estos tan pequeños, para dar calor, entonces tengo que dar calor. Si es por arriba, proteger el conector y todo que no se me deforme. Sin embargo, este módulo de Wi-Fi es muy susceptible al calor porque viene cubierto por una resina, lo cual no va a dejar escapar la temperatura por ningún lado, generando que se pueda acosar la temperatura y unirse en estaño por debajo y generarme un corto, no dejarme encender el teléfono o quedar inservible el Wi-Fi. Entonces, para ello voy a tratar de hacerlo con cautín. En este caso voy a usar una punta acá fina, pues en este caso se nos va a hacer más fácil que cuando explicamos anteriormente, porque la punta está nueva, tiene una buena, está muy puntuda y esto me va a ayudar a que se me solde fácil. Entonces voy a conseguir primero el termisor NTC, en este caso ahí lo vemos. Para retirarlo entonces uso el mismo cautín, derrito estaño por un lado y ahí ya fácilmente lo levanté. Ahora vamos a tratar de agarrarlo. Vamos aquí a tratar de agarrarlo. Listo, ya lo tengo. Vamos a colocarlo acá cerca y voy a derretir estaño. Voy a hacer dos bulticos de estaño ahí donde va soldado para que se facilite la soldadura. Muchas veces el mismo flux que trae el estaño nos sirve. A veces tenemos que aplicar un poco de flux orgánico o la que ustedes habitúen usar. Ahora sí la toco por un lado, aquí por este lado ya quedó soldada. Ahora lo voy a acomodar que se paró.
Esto después de que le tomemos la práctica va a ser mejor que usar cualquier técnica de aire caliente o cualquier herramienta que sirva para soldar con calor, porque yo no voy a dar calor a ningún componente sino al que estoy soldando. Eso me ayudará a no tener nunca sorpresas de que me apagó un teléfono. No importa que no quede totalmente alineado, lo más importante es que tenga soldadura en ambos lados. Que tenga soldadura en ambos lados. De tener totalmente limpio el cautín y tratar de que la soldadura no se venga pegada en el cautín, porque no se queda debajo del televisor. Listo. Ahí ya la soldé a ese lado acá y la soldé al otro lado. Voy a tratar de limpiar para que vean mejor. Ahora sí pueden ver bien claro ahí. Al hacer los dos puntos de estaño, entonces he creado dos puntos base para cuando toque con el cautín el estaño aquí se adhiera, y después al otro lado acá, entre más retirado pues va a ser un poquito más complicado. A veces cuando nos queda bien alineado solamente tocamos en ambos lados y queda soldado. Así soldo cualquier componente similar, resistencia, diodos, condensadores. No me pongo a aplicar aire caliente porque por donde busquemos siempre vamos a encontrar componentes que van a comprometer la soldadura con aire caliente. Si queremos soldar algún componente por acá, pues acá tenemos la memoria donde guarda la información, el software, el sistema operativo, todo lo que son los IC relacionados con el Wi-Fi, el IC administrador de voltaje. Por donde queramos, como estas board de iPhone son doble capa, entonces entre más evite dar calor a algunos componentes, eso me va a ayudar a poder tener solución fácilmente. Ahí vemos que ya no nos sale el aviso o la advertencia del flash, sino que si queremos lo podemos ya seleccionar directamente para que funcione sin ningún problema. Ahí podemos ver. Lo podemos dejar un buen rato así y ya no nos va a salir la advertencia que salía ahorita. Aquí estamos viendo el teléfono deshabilitado por temperatura. Dice la temperatura del iPhone debe disminuir antes de que se pueda usar. Ahí vemos que no me deja usar, no me deja entrar a ningún menú. Esto se debe a que la resistencia NTC que está acá, permisor, entonces le he provocado que se eleve su temperatura colocando el cautín acá muy cerca de él, y apenas llegó a un punto de temperatura crítico en el cual por medio de la configuración predeterminada que tiene, la calibración que tiene el IC Power determinó que en esta área hay mucha temperatura y se puede ver a que el touch tiene un corto, la cámara tiene un corto, el auricular tiene un corto, y por eso se ha elevado tanto la temperatura que él ha dado una alerta y ahora hay que esperar hasta que la temperatura disminuya y podamos dar solución. Queriendo decir que si acá en este termisor NTC se presentara un sulfato, ese condensador de 100 picofaradios estuviera dañado, estuviera enviando una mal comprensión de la temperatura ambiente alrededor de él, me puede generar que salga este error, y nosotros ya con el conocimiento que estamos adquiriendo podemos brindar una solución, podemos revisar las líneas en caso tal de que las líneas estén bien, que no haya corto. Entonces voy a desconfiar de ese NTC, de esa resistencia, la reemplazo por uno de otra board de las mismas, o si puedo comprar refracciones, dependiendo del país donde estén. Si consiguen la refracción nueva pues la pueden instalar, y si instalándola sigue la falla, ya sabemos que todo viaja hacia el IC Power y que puede ser el IC Power también fallando,
o que la resistencia de 3.92K, que es la que calibra el IC Power, esté fallando, y ahí tendremos que entonces concentrar nuestra búsqueda para hallar la solución. Aquí vemos que todavía sigue dando la alerta porque coloqué el cautín en toda la parte que va a tierra de ese termisor. Acaba de disminuir la temperatura y acá vemos que ya ha vuelto a la normalidad sin ni siquiera apagar el teléfono. Automáticamente ahora ya el termisor llegó a su estado original y le envió al IC Power esa información, o el IC Power determinó la medida que hizo y pudo diagnosticar que la temperatura que hay acá en este punto de prueba está bien. Entonces así va a suceder que con cada uno de los puntos de los termisores. Cuando hacemos el mismo procedimiento en el sensor que tiene acá cerca del procesador y de la memoria RAM, también nos sale el mismo error de temperatura, y no nos va a dejar usar el teléfono sino solo acá llamadas de emergencia, porque para proteger cualquier sistema interno entonces hace esto. Así entonces pasará también en la parte del PA. Cuando la temperatura se eleve en este sector, entonces nos arrojará el mensaje deshabilitando el teléfono porque la temperatura se ha elevado en él. Entonces ya sabemos, vamos a tener que revisar esos termisores NTC, reemplazarlos, verificar las líneas, y por último, si no damos solución, entonces reemplazar el IC Power, que es el encargado de administrar esta función y poder entonces evaluar la situación en cada una de las partes de la OAR. Vamos en este momento a medirlas, porque una cosa es la práctica y otra es la teoría. En la práctica algunas cosas cambian, no porque cambie el valor interno, sino porque como están instaladas, yo puedo tomar una referencia que me va a servir para poder determinar si está dañada. Porque si no les aclaro esto, ustedes muy probablemente van a medir y les van a botar otro resultado y van a pensar que está dañada. Entonces voy a colocar el multímetro en la escala de medición de ohmios. Ya sabemos que es acá en este símbolo que tiene. Si fuera la segunda opción, entonces seleccionaría el otro rango. En este caso es la primera, entonces acá me marca la escala de medición de ohmios. Ahora vamos a colocar las puntas, no importa dónde las coloque, porque me van a arrojar la misma lectura. Lo que sí tengo que ser es preciso al momento de colocarlas para no tocar otro componente. Acá podemos ver que cuando las toco tiene 7 kiloohmios y el plano nos dice que es de 10 kiloohmios. Por eso entonces es importante conocer algunas cosas en la práctica para nosotros poder determinar y poder así analizar algunas cosas que nos sirven para poder interpretar y poder diagnosticar algunas fallas. Entonces continuamos acá con esta otra. La que acabamos de medir era la de la cámara, ahora vamos a medir la de la parte frontal. 7 kiloohmios, también está en el mismo valor, porque como tiene varios componentes conectados, tiene ese condensador también de 100 picofaradios. Aquí vamos a medir 7 kiloohmios. Vamos a medir acá la otra que está acá, que esta es la de calibración del IC Power. Vemos que tiene 3.9 kiloohmios, que es el valor que nos indica el plano para nosotros tener referencia. El otro entonces está acá debajo de este blindaje, que ya tendríamos que, si estamos desconfiando que ya todo está bien y nos sigue dando error en la temperatura, tendríamos que quitar este blindaje y revisar ese termisor de ahí NTC debajo para poderlo nosotros determinar su valor. Así vamos a medir entonces lo que tiene que ver con su capacidad en kiloohmios. Acá estoy midiendo entonces el termisor. En este caso está caliente porque lo estuve soldando, tiene una temperatura interna todavía. Vamos a tratar acá de hacer buen contacto. Ahí lo pueden ver.
679, 678, va subiendo porque la temperatura hace que disminuya su resistencia o su ohmiaje, al contrario de las PTC que antes aumentan más el ohmiaje. Acá me da una mala lectura porque lo suelto, un poquito complicado poder grabar y mostrarles. Ahí ya van 680. Para poder entonces tener una lectura correcta tenemos que esperar que repose ese termisor y poder tomar una medición exacta. En este caso, como estamos a una temperatura de unos 33 o incluso de pronto hasta 35 grados acá con las lámparas y con los cautín prendidos en este espacio reducido, entonces puede disminuir el ohmiaje, y por eso quizás algunos que hagan esta prueba en un clima frío puede que tengan un mayor ohmiaje, pero entonces ahí podemos tener esa referencia para nosotros poder saberlo. Ahora medir la capacitancia de ese condensador, el de 100 picofaradios. Entonces van a estar pendientes. Acá está el condensador, lo he retirado, una de las paticas lo he retirado de donde iba soldado acá y acá. Lo he corrido y lo he dejado ahí fijo a un lado para poderlo medir y no se me corra porque es muy pequeño. La medición tiene que ser precisa, si no entonces no me va a dar el valor. Voy a tratar de medirlo con esto porque esa escala es la menor. Acá ni siquiera en el multímetro me aparece la escala de picofaradios. Lo coloco en la medición de condensadores, que es este símbolo aquí arriba, lo tengo ya seleccionado, esto es autorrango. Entonces me tiene que dar una medida aproximadamente como de 0. O 0.10, 0.20, ya serían 200 picofaradios. Sin embargo, la lectura no es muy precisa. Entonces acá lo voy a tomar para que ustedes lo puedan analizar y miremos cuánto nos marca el multímetro. En este caso me marca una lectura errónea, me marca de 0.144. Eso quiere decir que más o menos 140 picofaradios me está indicando que tiene. Entonces 100 picofaradios serían igual a 0.10 o 0.100 nanofaradios, igual a 0.0010 microfaradios, para que lo tengan presente al momento de medir e interpretar. Digamos, 240 picofaradios es igual a 0.24 nanofaradios, igual a 0.0024 microfaradios. Entonces, como para tenerlo presente. Con este acá me marca 0.22 nanofaradios, lo cual significa que está interpretando que tiene 210 picofaradios, lo cual sabemos que es de 100 picofaradios. Entonces las medidas son muy imprecisas porque es la menor escala en cuanto a la medición de un capacitor. Está picofaradios, nanofaradios, microfaradios. Entonces ahora vamos a hacerlo con este medidor, con este SR, es un medidor SR. Es muy fácil, acá lo encendemos, lo voy a tocar y vamos a ver porque este sí es más preciso. Es un poquito complicado acá sostener y me toca hundir este botón sin soltar el condensador, tenerlo un rato. Bueno, acá en esta primera medición no me dio preciso, vamos a tratar de hacer buen contacto. Y mire que este sí está más aproximado a la realidad, 110 picofaradios. Entonces este aparatico que lo venden en eBay, entonces nosotros acá en Colombia también lo vendemos, este sí se aproximó y automáticamente sabe que dice que es un condensador y que es de 112 picofaradios aproximadamente. Este se aproximó más
que todas las dos mediciones que hicimos con el multímetro. Ahora sí podemos saber realmente cuál era la capacitancia. Quiere decir que entonces si tuviera una falla, estuviera midiendo ese condensador, ya tengo muy claro que sí está bueno, que es de 110 picofaradios en aproximadamente a 100 picofaradios, lo que me describe el plano esquemático. Voy a calentar esta que acabamos de medir, que aproximadamente tiene 7 kiloohmios en el multímetro. Voy a calentarla un poquito con el cautín para que ustedes miren lo que ella hace en el momento de la temperatura en una práctica real. Entonces va a disminuir su resistencia. A esperar. Entonces si la mido, vamos a ver cuánto nos marca. Tenemos que tocar bien las puntas, si no nos toma una lectura errónea el multímetro. Ahí nos está tomando una lectura errónea. Hay que tocar bien. Ahí lo pueden ver, 6.3, 36, 37, 38, va aumentando, y eso es lo que hace entonces, entre más temperatura estemos, entonces va a disminuir su resistencia. Ahora lo he puesto un pedacito de hielo encima y van a ver cómo ha aumentado la resistencia a tal punto que ahorita cuando medí estaba en 8 y ahí va bajando. Toca hacer buen contacto. Tenemos que tener mucho cuidado al medir también, porque podemos ir dañando algunos componentes. Aquí se me dificulta un poco mirar, analizar acá y grabar al mismo tiempo, pero ustedes cuando estén probando tienen que tener mucho cuidado para no ir a generar daños. Hablando más sobre esto, porque sé que algunos entonces van a empezar a preguntar qué es esto. Entonces es un medidor, mide cualquier clase de componente, resistencias, diodos, transistores, triodos. Entonces es muy fácil, uno simplemente coloca el componente acá, en este caso para estos que vienen acá, los coloca uno acá y él hace un análisis me dice que este transistor es NPN, que en la patica 1 está el emisor, en la patica 2 está el colector y en la patica 3 está la base. Emisor, colector y base, que tiene acá nos indica entonces los valores que tiene en cuanto a cada una de la conversión de sus paticas. Si colocáramos un condensador, entonces nos daría el valor del condensador. Si colocáramos una resistencia, si colocáramos un condensador, nos mostrará hasta la pérdida que puede tener el condensador. Por ejemplo, acá tengo conectada una resistencia y haciendo el análisis, entonces me dice que es de 507.3 ohmios. Si nosotros saber el valor sin saber si es una resistencia, él nos puede indicar si es una resistencia, si es un condensador. Sin embargo, se usa más que todo para medir componentes fuera de la OAR, porque instalados en la OAR nos va a dar mucho error en cuanto a la lectura. Ahora que estamos analizando esto, vemos lo importante de algunos componentes que muchos entonces no le prestaban atención y que pueden generar una serie de errores dentro del teléfono. Mirando ya el iPhone 6, tiene los mismos 4 sensores de temperatura, que en este caso es un transmisor NTC, y acá podemos ver que está el Forest Head, el del frente, el frontal, vemos el de la cámara, está pendiente a lo que suceda cerca al conector de la cámara. Vemos el que está acá, que es el del PA, del amplificador de señal, y vemos acá el de la memoria y el procesador. En este caso está por este sector, porque acá vemos el procesador y debajo del procesador entonces toma la lectura. Detrás de todo esto está el procesador y ahí es donde se analiza la temperatura, qué función tiene y mirar si se deshabilita el teléfono. Vemos que también está el ICI Power administrando todos los contactos, cada uno de ellos, que el Forest Head llega a la línea L15, que la cámara, el transmisor de la cámara, la línea R17 trayendo la información, que el PA de la señal entonces viene al P17, que el procesador y la memoria viene a la R19,
y que la calibración de toda la temperatura se va a realizar por esta resistencia de 3.92K, que ya las aprendimos a medir. Aprendimos a medir también los condensadores, los podemos hacer con un multímetro. Sin embargo, vamos a, si tenemos otra board, poder mirar si la medición se aproxima, porque al ser la escala de 100 picofaradios la menor en la capacitancia, entonces vamos a necesitar multímetros muy precisos, muy costosos, para que nos puedan arrojar con mayor precisión el valor exacto. Sin embargo, con algunos medidores como el que les mostré, medidor SR, que mide muchos componentes, fue el más preciso y es muy económico, fue el más preciso. Y también para los que están iniciando es muy bueno, porque les arroja, si conectan algún componente, trata de descifrar qué componente es. Entonces es muy claro, muy importante este tema, muy importante, porque usted puede presentar que por humedad o algo le esté deshabilitando el teléfono por temperatura y usted queda perdido sin saber a dónde iba a ir, y en este caso ya tiene una cantidad de información que le va a servir. El iPhone 6 Plus de igual manera tiene los mismos componentes. El de la cámara, acá está el de la cámara, está el del frente, que va a mirar toda la temperatura que esté en la parte superior y frontal del teléfono, todo lo que esté cerca al touch, todo lo que esté cerca a lo que tiene que ver con el auricular. Aquí vemos también el de HP 7, que tiene que ver entonces con el funcionamiento de la memoria y del procesador, la calibración. Recuerden que el iPhone 6 y el 6 Plus, en la parte de todo este sector, es muy similar al iPhone 6 normal. Entonces no hay nada que modificar, no hay nada que cambiar en la medición, están los mismos valores, las mismas capacidades de termisor de 10K, que ya sabemos que dependiendo la temperatura pues nos va a cambiar el valor, pero va a estar entre la que medimos, que es de 7K, a 10K, dependiendo entonces el clima en el cual estemos haciendo, el país donde vivamos y estemos haciendo la medición. Por eso entonces es muy importante todo lo que hemos aprendido. Si nosotros vemos acá en el plano, buscamos en el plano también en ETC, nos lleva a lo mismo. Es muy similar el diagrama en sí, la verdad no cambia en mayores aspectos, son muy similares, inclusive pareciera que fueran el mismo plano. Vemos acá el forehead, la cámara, el PA y la parte frontal, la parte que tiene que ver con el SOC. Aquí tiene que ver con el HP 7, que tiene que ver con la función del procesador, y la memoria del forehead aquí arriba. Vemos acá las particiones que tiene, muy similares, casi exactos al iPhone 5S. Por eso es que también han criticado mucho que los teléfonos iPhone, desde el iPhone 5 hasta el iPhone 6 Plus, en sí no han cambiado internamente en muchos aspectos. En cambio, si usted toma una marca de otro teléfono, ve que la board tiene todos los componentes en diferentes posiciones, que traen más sensores, una cantidad de cosas. Sin embargo, no podemos hablar mal de la estructura del iPhone, porque es muy compleja, en el sentido de que si estuviéramos viendo un plano de un Samsung o una tablet, veríamos que no solo aparecieran 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 17 sin conexión, que no conectan porque no se necesitan, porque no necesitó el fabricante el IC Power, tiene más salidas que en ese teléfono no se usaron. Si estuviéramos mirando otro teléfono, podrían haber hasta 30, 40 contactos sin conexión, porque son fabricantes externos al mismo modelo, y que se compran para ser ensamblados, y se recibe el datasheet y ya se determina por medio de esa configuración. Muchos componentes en el iPhone están fabricados por el mismo Apple, y entonces, por ejemplo, el IC Power es fabricado por ellos, y muchos componentes, en la mayoría, sin embargo, también tienen fabricantes externos que les proveen algunos componentes, pero entre ellos el IC Power sí es fabricado, al menos bajo sus requerimientos internos. Entonces podemos analizar eso. Acá vemos lo mismo, vemos el símbolo. Acá podemos analizar que una resistencia normal tiene este símbolo, no tiene un círculo. En este caso, cuando se trata de un termisor, en el plano del iPhone vemos que está encerrado en un círculo.
está encerrado en un círculo, ahí lo podemos analizar, y esto nos da a entender que es un termisor, y que entonces está cumpliendo la función de poder enviar información al IC de Power cuando ahí se presente una elevación en la temperatura. Voy a tomar entonces el valor de las termisores NTC acá en el iPhone 6. Acá voy a mirar el forehead. Entonces coloco una pista a tierra tocando el blindaje, y esta sí no puede tocar ningún otro lado sino los contactos. Acá vemos que me arroja 7.26 kilo ohmios, y esta otra que está acá, la de la cámara, entonces me arroja 7.32 kilo ohmios, un valor también aproximado similar al que tiene también entonces el iPhone 5. Y algo que también quiero aportar es que, por ejemplo, es muy diferente un teléfono que tenga los blindajes al que no los tenga. Por ejemplo, el procesador debajo de esta lata o este blindaje tiene un disipador, tiene crema disipadora con un gel disipador que hace contacto entre el procesador y la lata, y esto ayuda a bajar la temperatura o a disipar el calor que puede generar todo el procesamiento de datos, porque esto es una alta velocidad, es igual que un procesador de un computador. Si no tiene su ventilación se va a apagar y va a tener múltiples errores, se va a poner lento. Igual pasa con un teléfono, por eso muchos teléfonos cuando tienen los blindajes se calienta demasiado, se descargan rápido, el touch se bloquea. Entonces es muy importante tener esto presente, porque a veces quitamos los blindajes y volvemos a colocar el teléfono sin blindaje, solamente con cinta, y eso no va a ayudar a disipar el calor interno, ni tampoco cuando esté cargando se va a presentar también mucha temperatura dentro del teléfono. Ahí entonces estamos analizando que tiene un comportamiento normal. En la medición también de estos componentes se aproxima al que ya habíamos hecho en el iPhone 5S. Tenemos aquí el iPhone 6 funcionando perfectamente. Vamos a ver qué va a pasar ahorita cuando entonces activemos acá la temperatura sobre este termisor, porque resulta que también el simple condensador, mire, ahí automáticamente se elevó aún más rápida la temperatura. Tiene una mejor respuesta, este teléfono tiene mejor respuesta que el iPhone 5S, porque en el iPhone 5S demoraba más. Este es un error que sale, ahí lo podemos ver. La temperatura del iPhone debe disminuir antes que pueda seguir siendo usado. Entonces es muy importante conocer estas cosas, porque como técnicos nos van a ayudar a reparar una cantidad de fallas. Aquí quiero presentarles entonces lo que sucede. Vamos a esperar que el teléfono, su temperatura se estabilice, y acá lo que yo les decía. Cuando nosotros quitamos los blindajes que traen los teléfonos, los tenemos que quitar para poder revisar los componentes que hay abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tiene una cinta que ayuda también, y la parte del blindaje ustedes ven que tienen orificios por donde sale también, respira la temperatura, puede salir la temperatura que se pueda ocasionar en algunos componentes. Los componentes que más tienen aumenta la temperatura en ellos, pues tienen unos orificios por donde respirar ese calor que están generando, y la misma lata, el mismo blindaje sirve como un disipador para expandir toda esa temperatura sobre la lámina, al momento de que cuando llegue a estos sectores ya se está enfriando de nuevo la lámina. La cinta que tiene acá también ayuda a que sea algo aislante de temperatura, y es por esto que muchos teléfonos se calientan y no tienen los blindajes. Si usted tiene un teléfono que se calienta y no tiene los blindajes, le recomiendo ponerle los blindajes y probar si ha mejorado. ¿Cómo va a probar? Muchos cautines, muchos multímetros tienen la opción de poder medir temperatura, de poder medir
la temperatura y nosotros poder entonces así poder hacer un análisis y mirar si la temperatura ha mejorado o si sigue la misma función de la temperatura. Por ejemplo, este tiene medición de grados Celsius. Acá yo lo puedo programar grados Celsius, grados Fahrenheit, y tiene una sonda para conectarla. Yo la puedo conectar al teléfono y hago un análisis. Voy tomando la lectura de uno normal en cada sector. Voy tomando, lo dejo 5 o 10 minutos y voy analizando, y eso me da a interpretar si la temperatura que hay adentro es normal. Si por ejemplo un teléfono se calienta cuando entro a la cámara, ya tengo ahí algo que me está indicando que la falla puede ser o que el teléfono no está actualizado, tiene algún error del sistema de programación, o que la cámara tiene algún corto, o que también está sulfatado el sector de la cámara, los componentes cerca a la cámara. Todo lo que tenga relación con la temperatura se puede ver a que haya sulfato, a que un condensador tenga una fuga de voltaje. Un condensador con una fuga de voltaje a tierra va a ser el centro de que en ese sector se vaya a calentar de más. Entonces tengo que mirar el plano. Son los casos un poco más complicados porque requiere descartar la cantidad de componentes que estén cerca. Lo primero que yo hago es descartar condensadores y diodos. ¿Cómo los descarto? Pues ya sabemos que los diodos por un lado dan una lectura, por el otro lado no da. Si da una lectura por un lado y por el otro lado, así sea mínima, está dejando filtrar algún voltaje, lo está dejando ir a tierra, y ese puede ser el causante de que me esté generando un calor en algún sector. Entonces, un condensador también puede hacer lo mismo. Es por eso lo importante de saberlos medir. Ya sabemos cómo colocar el multímetro, en qué escala lo podemos poner. Si es de baja capacitancia nos va a dar un aproximado. Si tengo alguna duda puedo medir otro de otra board que tenga para salir de la duda. Tengo el plano para buscar dentro del plano cuál es el valor exacto de ese componente. Aquí vemos que la temperatura acabó de disminuir, ahí ya se fue y ya me dejó usar el teléfono perfectamente sin ningún problema. En caso tal de que ustedes, después de que el cliente trajo el teléfono y ustedes lo sintieron caliente y ahí aparece, ya saben que se activaron los termisores. ¿Qué van a hacer? Desconectar la batería o dejar el teléfono apagado unos 10-15 minutos, encenderlo. Si sigue dando la alerta, ya saben que algún termisor está fallando o que se creó un registro erróneo dentro del sistema. ¿Qué van a hacer? Tecla Home, botón de Power, esperamos unos 10-15 segundos, el teléfono se va a apagar, lo encendemos y tenemos que mirar si así lo solucionamos. Si no lo solucionamos, entonces ya tenemos que buscar por dentro, revisar el estado de cada termisor. Ya aprendimos cómo es que se analiza cada uno de ellos y poder así entonces interpretar cada falla. Bueno, y para que sepan también muchas cosas, en este momento yo he retirado el termisor y el condensador, y el teléfono no me da ningún error de temperatura. ¿Por qué sucede esto? Sucede por el mismo tipo de termisor, porque es NTC. ¿Qué hace? Él va a tener un voltaje de referencia en el momento de que se haga la lectura, el IC Power haga una lectura de la temperatura, entonces envía un voltaje en determinado lapso de tiempo. Si el termisor tiene la resistencia adecuada, entonces no va a dejar enviar todo el voltaje a tierra, no lo va a dejar enviar a tierra, y eso entonces lo interpreta como que hay una temperatura adecuada. Si la temperatura está tan alta, entonces el termisor va a dejar pasar en su totalidad el voltaje a tierra, y esto lo va a interpretar el procesador como que hay una elevación de temperatura y que hay que bloquear el teléfono. Como se los quité, no va a tener esa información. Apenas él quiera hacer una lectura, va a tener el voltaje completo, el voltaje de referencia que envía el IC Power. Dice el plano que es de 2.5 voltios. En los momentos que he hecho la prueba no lo he encontrado porque no es un voltaje constante, sino que es un voltaje que aparece en el momento que el IC Power lo determina hacer. Entonces,
Si fuera una PTC, sí nos serviría solucionarlo arrancándolo. Entonces acá doy solución a un problema de temperatura, pero el teléfono va a quedar, digamos, por decirlo así, el teléfono va a quedar desprotegido, y en caso tal de que se pueda recalentar, ya sea porque una aplicación dejó bloqueado el teléfono, porque una aplicación creó un error de registro interno y dejó el procesador corriendo a la máxima frecuencia de trabajo, esto puede generar un recalentamiento. Y es lo bueno de los termisores, que van a bloquear el teléfono y hasta que no baje la temperatura no lo van a dejar seguir usando. El PTC, si fuera así un problema, y los que traían las PTC eran los teléfonos de Samsung, algunos otros teléfonos lo tienen y trabaja al contrario, siempre. Si tuviéramos la falla de temperatura, quitáramos todos los termisores, todos los condensadores y siguiera dándonos el error, ya todo nos apunta al IC Power, al PMU. Acá lo vemos, en este caso es en el iPhone 6, en el 6 Plus es el mismo, en el 5 entonces también está ahí, es el mismo, similar. Entonces, ¿qué nos apunta? A que sea el IC Power, a que debajo de él se produjo sulfato, está unido a otras líneas, está dando una mala lectura, que el IC Power se dañó, se quemó, esas líneas están siendo mal interpretadas, que se generó un error interno y no está calibrando bien la temperatura y no nos va a dejar funcionar. Todo siempre y cuando nosotros tenga un error de temperatura, pero tocamos el teléfono está totalmente frío, esto ya se debe a algún error del IC Power y de los termisores. Pero si da un error y no nos deja, nos tiene desactivado el teléfono, no nos deja hacer ninguna función y realmente se calienta, entonces tenemos que buscar la falla. Primero, desconectar todos los periféricos, desconectar el flash de carga, desconectar la cámara, desconectar el flash del auricular, el flash del frontal arriba de la cámara, todos ellos para mirar si alguno de ellos está generando el calor. Así vamos a ir descartando con los periféricos. Si conecto la batería y ya sé que por dónde enciende el teléfono, solo con la batería del display afuera, y no se calienta, ya sé que es algo que está generando dentro de la board algún periférico ese calor. Ya me concentraría detalladamente, con calma, mirar cuál de ellos es. Si estando solo el display y conectado la batería y encendiéndolo se calienta demasiado, trato de identificar qué área se calienta de más. Si es el IC Power el que se calienta de más, pues esa es la falla, ya tendría que reemplazarlo, cambiar el IC Power, que lo vamos a aprender también a cambiar en la última clase de cambio de componentes, y esto entonces sería el causante de que el teléfono se calentara demasiado. También pueden haber fallas y hay que tener cuidado, porque cuando los teléfonos se mojan, todos los IC que están desprotegidos sin resina, cualquiera de ellos puede sulfatarse y deteriorarse el estaño abajo, o inclusive corroerse y unirse y hacer conexiones internas involuntariamente, que se han generado por el sulfato y la oxidación que hubieron dentro de los componentes. Entonces esas fallas van a ser las más complicadas y son las que nos toca ir quitando IC por IC para ver cuál fue el que más se sulfató y si tenemos la malla para hacer resbaling. Estas son las mallas para hacer resbaling, por ejemplo esta es para el 4S y el 5, donde está cada uno de los IC. Esta es la del 6 Plus. Entonces, si yo pienso que es el IC Power el que se sulfató y que no está haciendo conexión en algunos contactos, que está teniendo una falla, yo puedo retirarlo y hacerle el resbaling para poder hacerlo funcionar de nuevo, para poder entonces ponerlo a funcionar. Acá en este caso aparecen solo los del procesador, aparecen los de la memoria, los IC de la memoria, muchos otros IC, muchos IC más que aparecen acá, para poder hacerle resbaling cada uno de los pequeños, cada uno de los IC pequeños que están dentro de la board, y poder así darle solución a cualquier falla que se pueda presentar. En este caso acá sí está el del IC Power del iPhone 5,
Acá está el del 4S, el IC de Power, el módulo de Wi-Fi y cada uno de los componentes. Acá se pone el IC, se voltea, se aplica estaño líquido. Ya eso lo hemos mostrado en el canal, también lo vamos a enseñar a hacer en las últimas clases, sino que como para ir orientándolos un poquito e ir explicándolos. Acá es donde hace contacto cada uno de los puntos del IC. Por eso les digo que si hay un error de temperatura y ya hicieron todo lo que en la clase está estipulado y que lo hemos hecho para orientar, ya quiere decir que en el IC debajo en cada punto hay alguna mala conexión, hay una oxidación o el mismo IC se dañó, y poder saber a qué línea entonces se refiere. También hay veces que se dañan los pads y si nosotros los levantamos y están dañados los pads, ya sabemos con el plano cuál hace contacto a cuál y poder determinar si es esa la falla la que está generando. Entonces espero que esta clase les haya ayudado mucho, tenerlo presente, y seguimos aprendiendo cada día más.